Resistencia por tensión en elementos de acero. En este ejercicio número 7 vamos a ver una placa de acero a 572 grados 50 de 11 pulgadas por 3 cuartos de pulgada. Se utiliza como miembro en tensión. La conexión del extremo de la placa de unión se realiza mediante 6 tornillos de 3 cuartos de pulgada de diámetro dispuestos como se muestran en la figura. Determinar la resistencia del miembro en tensión. Tenemos la figura del elemento, una placa de 3 cuartos de pulgada de espesor y de ancho 11 pulgadas. Tenemos los datos del elemento, ¿no? Ancho de la sección 11 pulgadas, espesor de la placa ya indicamos 3 cuartos de pulgada, esfuerzo de fluencia 50 KSI, esfuerzo último en tensión 65 KSI, el módulo de elasticidad del acero lo tenemos también 29.000 KSI, tenemos el módulo de elasticidad al corte 11.200 KSI y tenemos un factor de resistencia 1 0.90 y un factor de resistencia 2 0.75. En primer lugar vamos a calcular la resistencia por fluencia. Para ello necesitamos calcular el área bruta de la sección transversal, que tenemos a continuación definida como, el área bruta es igual a 11 pulgadas por 3 cuartos de pulgadas, que son las dos dimensiones, que nos da 8.25 pulgadas cuadradas. Y calculamos la resistencia por fluencia. P sub R es igual al factor de resistencia 1 por el esfuerzo de fluencia por el área bruta, y obtenemos 371.25 kips, o también podemos indicarlo en toneladas fuerza, 168.4 toneladas fuerza. Como punto 2 vamos a calcular la resistencia por fractura. Vamos a calcular el área neta AN para las diversas trayectorias de falla. Tenemos una ruta 1 para la trayectoria de falla ABC, como vemos aquí, es una trayectoria lineal, por lo que no participa las dimensiones horizontales, que son los pasos, y tampoco participa las dimensiones verticales, que son los gramiles. Tenemos entonces diámetro del agujero 3 cuartos de pulgadas y tenemos un octavo que vamos a adicionar como factor de perforación. Luego tenemos número de agujeros que intervienen en esa trayectoria, es 1, y calculamos el área del agujero, número de agujeros por diámetro del agujero más el factor de perforación por el espesor de la placa. Tenemos 0.66 pulgadas cuadradas y calculamos un área neta 1, el área bruta menos el área del agujero que acabamos de calcular, obtenemos 7.59 pulgadas cuadradas como área neta 1. Luego tenemos la ruta 2 para la trayectoria de falla A, B, F y G, como se muestra en la figura. A, B, F y G. Acá vemos que sí tenemos una dimensión horizontal que va a tener participación, que sería el paso 1 más 6 octavos, y también tenemos una distancia vertical de 2 pulgadas que va a ser el gramil. Entonces tenemos aquí en este caso números de agujeros que intervienen en la trayectoria son 2, el B y el F, y tenemos el paso que es 1 pulgada, 6 octavos, 1 pulgada más 6 octavos de pulgada sería el paso, y el número de gramil sería 1 nada más, que viene a ser 2 pulgadas, un gramil de 2 pulgadas. Calculamos el área del agujero, A sub H, número de agujeros por el diámetro del agujero más el factor de perforación más el espesor de la placa. Tenemos 1.31 pulgadas cuadradas. Entonces pasamos a calcular el área neta 2, el área bruta menos el área del agujero más el número de
gramil o cantidad de gramiles que están interviniendo, que en ese caso es 1 por S al cuadrado, que es el paso al cuadrado, entre 4 veces el gramil por el espesor de la placa, 7.22 pulgadas cuadradas como área neta 2. Luego tenemos una ruta 3 para la trayectoria de falla D, E, B y C. En este caso también vemos que es similar o simétrico a esta ruta 2, por lo que solamente vamos a indicar el mismo procedimiento. Número de agujeros 2, el paso tiene 1 más 6 octavos de pulgada, cantidad de gramiles 1, la distancia del gramil son 2 pulgadas, el área del agujero es igual 1.31 pulgadas cuadradas, como podemos ver acá, es igual, entonces el área neta 3 también tiene que ser 7.22. Vemos que el área neta 3 se ha calculado igual 7.22 pulgadas cuadradas, porque son similares, ¿no? Son simétricas prácticamente, es un reflejo. Ahora tenemos la ruta 4 para la trayectoria de falla D, E, B, F y G. Como vemos aquí en la figura, tenemos un paso de 1 más 6 octavos de pulgada, y en este caso tenemos un gramil de 2 pulgadas y otro gramil de 2 pulgadas. Tenemos 2 gramiles y tenemos 3 agujeros, ¿correcto? Entonces, número de agujeros 3, el paso sigue siendo hasta el momento 1 más 6 octavos de pulgada. Tengo números de gramil, en este caso 2 para el gramil de 2 pulgadas, ¿correcto? O sea, este gramil, este agujero me está dando este paso, y estos 2 agujeros me están dando estos 2 gramiles. Entonces lo calculamos el área del agujero, ¿no? Número de agujeros por el diámetro del agujero más el factor de perforación más el espesor de la placa, 1.97 pulgadas cuadradas. Luego tengo un área neta 4, área bruta menos el área del agujero más número de gramil, que son 2, por el paso al cuadrado entre 4 por la distancia del gramil por el espesor de la placa, 6.86 pulgadas cuadradas para el área neta 4. Continuamos y tenemos una ruta 5 para la trayectoria de falla D, E, B, F, K y L. En este caso veo que tengo un paso de 1 más 6 octavos de pulgadas y otro paso de 2 pulgadas. Y también tengo un gramil de 2 pulgadas desde E hasta B. Luego tengo otro gramil desde B hasta K, será 4 pulgadas. Entonces procedemos a calcular. Tenemos número de agujeros 4, ahí están los 4, el paso 1 pulgada más 6 octavos de pulgada, tenemos un paso 2 de 2 pulgadas y tenemos un gramil de 2 pulgadas, hemos identificado de esa manera. Ahora tenemos lo siguiente, el área del agujero igual número de agujeros por el diámetro del agujero más su factor de perforación por el espesor de la placa, 2.63 pulgadas cuadradas. Área neta 5, la vamos a calcular como área bruta menos el área del agujero por 2 el paso 1 al cuadrado por 2 paso 1 al cuadrado, que sería este de acá, este y este, ya, el paso 1, este de acá, 1 y 2, correcto, por el espesor entre 4 por la distancia del gramil, que son 2 pulgadas, por el espesor de la placa, más 1, que sería ese 2 al cuadrado, el paso 2 sería 2 pulgadas, este paso de acá, entre 4 veces por ese gramil, ¿no? Hay 2, 2 y 2, correcto, por el espesor de la placa obtendríamos
6.57 pulgadas cuadradas como área neta 5. Y por último tenemos la ruta 6 para la trayectoria de falla H, I, E, B, F, K y L. ¿Qué tenemos aquí? Número de agujeros 5. El paso 1 sigue midiendo, como podemos ver acá, este paso de acá mide 1 más 6 octavos de pulgada. El paso 2 mide 2 pulgadas. Vamos aquí, el paso 2, este de acá, esta distancia que está acá. Luego tenemos el gramil, sigue siendo 2 pulgadas porque en realidad todos los gramiles interiores son 2 pulgadas. Entonces calculamos el área del agujero, número de agujeros, por el diámetro del agujero más el factor de perforación por el espesor de la placa, 3.28 pulgadas cuadradas. Área neta 6 es igual al área bruta menos el área del agujero por 2 gramiles, por 2 el paso 1 al cuadrado, o sea, este de acá son 2 veces, fíjense, acá hay 1 y acá hay 2, entre 4 por la distancia de gramil. La distancia de gramil sigue siendo 2 pulgadas en ambos casos, por el espesor de la placa más 2 veces el paso 2. Fíjense aquí, el paso 2, este de acá hay 1, de acá hay 2 y de acá hay 2 pulgadas también. 1 al cuadrado entre 4 por la distancia de este gramil por el espesor de la placa, obtenemos 6.29 pulgadas cuadradas como área neta 6. Entonces vamos a calcular ahora la trayectoria de la falla crítica, que nada más que es el área neta mínima de todas las áreas netas que hemos calculado. Hagamos el valor mínimo del área neta 1, el área neta 2, el área neta 3, el área neta 4, 5 y 6, ¿no? Y nos quedamos con 6.29 pulgadas cuadradas, que vendría a ser esta trayectoria última que hemos calculado. Ahora, con eso podemos decir que el área efectiva es 6.29 pulgadas cuadradas. Y finalmente podemos decir que el cálculo de la resistencia por fractura obtenemos como P sub R el factor de resistencia 2, que es 0.75, por el esfuerzo último, por el área efectiva obtenemos 306.78 kips o 139.15 toneladas fuerza. Acá estamos empleando el esfuerzo último. En el caso anterior hemos empleado, vamos a fijarnos que hemos empleado el esfuerzo de fluencia por el área gruesa, ¿no? Entonces aquí vamos a llevar, aquí vamos a ver que es por el esfuerzo último y ya no por el área gruesa sino por el área efectiva. Y con eso concluimos este ejercicio. Nos vemos en un siguiente video.